Como uno de los tipos de plegado, mencionamos al plegado corrugado. Dijimos que estaría dentro de las técnicas de plegado de acuerdo a su geometría y al procedimiento. Los plegados corrugados pueden ser planos, de acuerdo a los criterios y definiciones que dimos anteriormente sobre plegado plano. También pueden tener técnicas de cortes, pueden ser curvos y modulares. Pueden incluir otros tipos de plegado, pero estas serían las principales que se pueden detectar como combinaciones de acuerdo a su geometría y procedimiento. Vamos a definir qué es corrugar. Según el diccionario de la Real Academia Española, corrugar tiene como sinónimo arrugar. También puede significar plegar o doblar en surcos y crestas alternos. Corrugar o corrugación también puede significar arruga, pliegue en surco, cresta, y en caso de ser adjetivos, doblado en pliegues o surcos y crestas alternos. Y proviene del latín corrugare, de ruga o arruga. El plegado plano, ya definimos, pero lo vamos a repasar nuevamente, son figuras que se pueden meter en un libro sin añadir nuevos dobleces. Esto sería una definición, si se quiere, vulgar, como para tener presente y no olvidarnos. Cumplen con ciertas propiedades, como por ejemplo la propiedad definida por Meguro, que las caras de un mapa de cicatrices son coloreables en dos. Acá ustedes pueden observar. También, según Maekao, donde los vértices interiores, valle menos montaña, siempre es igual a más o menos 2, acá, en cada vértice. El grado de un vértice es par. El teorema de Kawasaki define que los ángulos alternos concurrentes en un vértice, acá lo diferenciamos en dos colores, la suma de los ángulos impares son iguales a la suma de los ángulos pares y siempre es equivalente a 180 grados. Por eso lo podemos doblar o aplanar. También existe este postulado de impenetrabilidad del papel. En el aplastamiento o arrugado, el papel no se interfiere consigo misma. Sin importar cómo se apilen los pliegues y las hojas, una hoja nunca podrá penetrar al pliegue. En este caso, bueno, y dentro de las corrugaciones podemos agruparlos de acuerdo a las direcciones de las líneas de corrugaciones, y pueden ser corrugaciones simples, o sea, tenemos una superficie donde hay líneas de corrugaciones. Esas líneas están alineadas en una sola dirección. También pueden ser corrugaciones dobles. En este caso, observen la imagen, las líneas de pliegue suelen mostrar una variedad de orientaciones en 3D, con al menos 2 orientaciones en el plano. Por ejemplo, en las direcciones X e Y. Acá se pueden observar estas doble corrugaciones. De acuerdo a las direcciones de las líneas de corrugaciones, la superficie corrugada simple pueden ser plegado plano, en donde tenemos pliegues paralelos, en este caso de acá, paralelos e incrementales, que ya lo vamos a ver si tenemos las imágenes, pliegues oblicuos o pliegues concéntricos o radiales. Los parámetros característicos de un perfil de corrugación simple, ustedes observen esta gráfica, donde tenemos la línea media, que es esta azul, la amplitud del pliegue, esto indica la amplitud de cada arista corrugada y las caras correspondientes. Amplitud total, que sería tomando toda la amplitud de los pliegues. Ángulo de inclinación, ¿no? Son las inclinaciones de cada uno de estos pliegues. El ángulo entre un eje horizontal y las aristas de corrugación. Su valor es absoluto, siempre con una línea horizontal. Intervalo, esta distancia hasta acá, entre dos aristas de corrugación.
En este caso es entre esta cresta y este valle o hundido. Ancho, medida de longitud de aristas corrugadas y el ancho de las caras respectivamente. Ancho de pliegue desde acá hasta acá. Orientación, indica si los pliegues son cóncavos o convexa, ¿no? En este caso indicamos en positivo o en negativo. Positivo si está cóncava y negativo si está convexa. Es decir, montaña, acá es negativo, y valle es positivo. Bien, superficie corrugada simple. La superficie plegada está formada por una serie de pliegues en valles y montañas, es decir, cóncavos y convexos, donde los pliegues nunca se tocan o se cruzan dentro de la superficie. Cada cara de la superficie está definida por dos pliegues y sus bordes. Cada cara se asume que es plana. La corrugación del perfil de una sección de pliegue se muestra en la alternancia entre pliegues convexo y cóncavo. Admiten combinaciones, o sea, tener dos convexos y un cóncavo, un convexo y dos cóncavos, etc. Las superficies corrugadas simples pueden tener perfiles, en este caso de polisuperficie corrugada, de dos secciones paralelas. En ese caso tendríamos pliegues paralelos. O también podemos tener perfil de polisuperficie corrugada de dos secciones variables. Nos dará como resultado pliegues oblicuos o pliegues concéntricos. Veamos este caso. Pliegues paralelos se caracteriza por un único perfil de corrugación, es decir, este perfil es la misma que la que se va a repetir allá atrás. Este perfil es constante a lo largo de una superficie o de dos secciones, 1 y 2. Es decir, este primer perfil que hicimos acá es idéntica a la sección 2. Podemos generarlo, en este caso con un programa como el Rhinoceros, trabajando con un perfil y un carril y aplicando barrido por un carril. Pliegues paralelos. Podemos tener estos ejemplos realizados por Paul Jackson, que tiene una variación en la forma del perímetro. Siempre son pliegues paralelos y corrugados simples. Estos son la forma del perímetro del papel. También podemos tener algo como esto. En este caso son perímetros paralelogramo o una forma un poco diferente como estas. Y acá vemos la imagen que les dije anteriormente de pliegues paralelos incrementales. Se puede observar claramente en este mapa de modelo o CP de modelos, patrones de diseño también denominados, donde se ven diferentes amplitudes de plegado corrugado simple. Lo mismo acá. Los pliegues paralelos puede suceder deformaciones con el procedimiento. Observen, todos estos son plegados corrugados simples, donde al doblarlos, como en este caso, se suceden deformaciones. La superficie corrugada simple dijimos que pueden tener un perfil de polisuperficie corrugada con dos secciones variables. El perfil 1 variado con respecto al perfil 2. En ese caso tendremos pliegues oblicuos. Los parámetros de los perfiles de la corrugación son los mismos que los pliegues paralelos. Se define como superficie desarrollable compuesta por caras planas, triangulares o cuadrangulares con aristas de plegados no paralelos. O sea, esta arista no es paralelo a esta. Las caras, o sea, estas caras que están acá, pueden ser triangulares o cuadradas. Dos aristas adyacentes de pliegue se cruzan ya sea fuera de la superficie plegada o en su borde. Si continuamos estos pliegues, se cruzan ya sea en la superficie o fuera de la superficie. Los pliegues oblicuos se tratan de dos secciones transversales paralelas
que muestran perfiles de corrugación con aristas paralelas pero con diferentes anchos. Y tenemos dos secciones transversales diferentes. Observen acá ya la superficie lograda. Acá hay anotaciones con respecto a esta parte que dice con diferentes anchos. El perfil de corrugación de pliegues no paralelos no representan necesariamente los ángulos diedros entre las caras. El ángulo diedro de dos caras se encuentran en un plano normal a las aristas del pliegue. Son estos, ¿no? Estos ángulos. En pliegues oblicuos, la sección transversal que representa el perfil de corrugación no es perpendicular a las aristas del pliegue. Y este perfil de corrugación que no es perpendicular a estas aristas de pliegue. ¿Cómo se puede realizar o generar a través de un programa como Rhinoceros? Podemos tener dos perfiles de secciones diferentes haciendo un barrido por dos carriles. También podemos realizar pliegues curvos con dos perfiles de corrugación con el comando transición. Este sería el resultado. Algunos ejemplos ya modelados. También podemos seguir definiendo, por ejemplo, los pliegues concéntricos, donde las aristas correspondientes permanecen paralelas al primer perfil, pero tienen diferentes anchos e intervalos. Diferentes anchos e intervalos. O sea, este perfil con este perfil son de diferentes escalas. Pliegues concéntricos. ¿Cómo podemos generar con, en este caso, el Rhinoceros? Tenemos un primer perfil y en el segundo perfil podemos aplicar escalar, y en programas como Rhinoceros podemos hacer un barrido por dos carriles uniendo estas dos secciones transversales. Ejemplos que podemos obtener son modelos realizados por Paul Jackson. También podemos combinar cada una de estos pliegues concéntricos y se obtienen diferentes alternativas modulares bastante interesantes con diferentes escalas. En este caso también diferentes formas de agrupamientos. Los pliegues concéntricos o radiales, como ejemplo de modelos, podemos ver estos modelos de patrón unidas de esta manera o unidas de esta manera con cierta altura o como si fuera truncado con un corte en la parte superior. Diferentes combinaciones, diferentes cortes, también pueden ser de esta característica, son concéntricos y a su vez en los cuatro vértices, podrían ser algo como estos.